Los personajes más destacados de la televisión argentina, entrevistados por el periodista y crítico Pablo Sirven. Fama, exposición pública, anécdotas y trayectorias, confesiones y la intimidad de las celebridades que dedicaron su vida al medio de comunicación más masivo del mundo. Tras el look eternamente juvenil y casi angelical que luce Cris Morena, se esconde una mujer aguerrida y de carácter que sabe con extremada precisión lo que quiere y cómo hacerlo para lograrlo. Intuye también lo que los chicos y adolescentes esperan de un programa de televisión y de un espectáculo teatral que no conoce de fracasos. Sus canciones, que ella misma concibe, marcaron y siguen marcando a generaciones enteras con sus pegadizas melodías y sencillas letras. Trabajadora obsesiva e infatigable, Cris Morena avanza por la vida a pura prepotencia de trabajo, inmune a las críticas. ¿Cuál es la fórmula mágica de esta modelo que devino en actriz para convertirse en la poderosa productora que soy? Siempre fue una persona así muy soñadora y muy de ir para adelante y optimista y con muchísima energía. Una mujer muy talentosa, con muchísima imaginación, y creo que con el paso del tiempo le ha empezado a pasar que sabe que no tiene que andar rindiendo examen. A Cris la definiría en lo profesional exigente, autoexigente, es muy exigente con ella misma. En lo personal me parece una mina bárbara también. Te puedes sentar a hablar, a charlar de cualquier problema personal que vos tengas. Ha conservado ese don de gente que le permite a uno ser siempre uno. Es creativa en la manera de hablar. Te hace reír con las cosas que dice. Siendo la gran empresaria y la gran figura popular, nunca dejó de ser, para todos los que la queremos, Cris Morena. María Cristina de Giacomi nació el 23 de agosto de 1956 en Buenos Aires. Estudió para ser asistente social, pero el director de una revista juvenil la tentó para hacer unas fotos y sin querer inició su carrera como modelo. Dio sus primeros pasos en la tele en el programa Voltops, donde conoció a Gustavo Yankelevich, con quien se casó y tuvo a sus dos hijos, Romina y Tomás. Luego de varios años en la conducción y la actuación, fundó su propia productora y hoy trabaja exitosamente tanto para el mercado local como el internacional. ¿Qué veías de chica en la tele? En realidad en mi casa no había tele. Hasta que tuve 14 años no tuve tele en mi propia casa. Mis abuelos vivían en el piso de abajo, entonces lo que me apasionaba era bajar a tomar el té con mi abuela cuando volvía del colegio, que iba a doble turno y veía novelas. No me acuerdo bien los nombres, pero esas unas historias de amor increíbles a las 5 de la tarde. Mi madre era socióloga, papá ingeniero, mucho que la televisión no les parecía apropiada para nosotros, parecía un bicho raro, era mucho de leer y qué sé yo. Y mi abuelo, que era más, viste que a veces los abuelos son más de avanzada que los propios padres, fue uno de los primeros que compró un aparato gigante que lo ponían adelante de la mesa. ¿Te fascinaba? Me fascinaba. No entendía, sigo sin entender. Cómo las figuritas salen por ahí adentro son secretos que yo los botones y eso yo no entiendo nada. ¿Y vos ya te veías en ese mundo? Ni me veía en ese mundo, ni soñaba con ese mundo, ni lejos de eso. Sí escribía. Tenía cuadernos y cuadernos que tengo ya pilas de cuadernos porque sigo escribiendo a mano. Me cuesta mucho la computadora y siempre escribí. Escribía poemas, escribía cuentos, escribía lo que me pasaba. Una de las cosas que Cris tiene y que mucha gente ha descubierto a través de sus espectáculos es poesía. Cris, además de sus capacidades para poder organizar estructuras que tienen que ver con el espectáculo, es una exquisita poeta. Y leía muchísimo. Todo lo que te puedas imaginar y yo devoraba. ¿Eras fantasiosa? Muy fantasiosa. ¿En el colegio eras Era la que hacía los actos. ¿La que actuaba o la que preparaba también? Actuaba y preparaba, ambas cosas. ¿Te sentís que tuviste una infancia feliz, una adolescencia feliz? Tuve una infancia relativamente feliz. Yo creía que era muy feliz, pero pasaban cosas bastante duras en mi familia que tenían mucho que ver con temas psicológicos y, bueno, historias muy pesadas que venían de generaciones anteriores que me encargué muchísimo y con muchísimo trabajo personal de cortar esas cadenas. ¿Y cuál fue el primer punto así de decir, lo mío va por espectáculos claramente? Yo siempre pienso que estaba destinada a eso aunque me escapara. O sea, vos pensás que yo termino el colegio, empiezo a estudiar paralelo con quinto año asistencia social y en el mismo edificio de mi casa vivía un señor que era el dueño de una revista como si te dijera, se llamaba La Bella Gente, como un paratins, que tenés que hacerme fotos para esto. Y yo nada, no quería saber nada, súper tímida. Bajaba en el ascensor con él y me dice, ¿y para cuándo lo de las fotos? Bueno, ¿y me pagan si yo hago algo? Sí. Nunca más paré.
Y eso fue un poco lo que me hizo esta dicotomía de cómo puede ser. Yo estoy yendo a encontrarme en una villa. En ese momento estaba todo el tema del padre Mujica. Y me encontraba muchísimo con él, con toda esa gente a la mañana, y después era como que me disfrazaba para ir a hacer una propaganda de, no sé, fideos X. Y de pronto te viste adentro de un programa de mucha audiencia, en un momento de gran explosión de los programas de baile de televisión. Bueno, ahí lo conocí a Gustavo. Y ahí encima la conoces. Pero además, yo siempre me sentí sapo de otro pozo a donde estaba, porque cuando estaba en el colegio yo decía, no, yo no tengo que estar en este colegio, yo tengo que estar en otro. Cuando estudiaba teatro yo decía, mis compañeros me decían, claro, bueno, llegas con auto al teatro, así. Era como una cosa extraña siempre. Siempre desubicada en cualquier lado. Un poco desubicada en cualquier lado, hasta que yo encontré mi propio mundo, me armé mi propia historia, o mi cuento, no sé. Lo conocí a Gustavo. ¿Él ya producía o estaba en el canal porque era el papá que estaba? El papá estaba en el canal y él trabajaba con cantantes. Y bueno, nada, empezó toda la época así de la alegría y de la juventud bien a pleno. Y nos enamoramos, nos casamos al año. Y tuvimos a mi hija a los 9 meses, o sea, me casé un 5 de diciembre y nació el 5 de septiembre. Él en una época estuvo sin trabajo justamente por el hecho de la discriminación de su raza, en la época de los militares, y bueno, ahí empecé yo a hacer cosas de vuelta en publicidad que hacía mucho que no hacía, empecé a hacer ropa para chicos, estuve como 6 o 7 años sin hacer nada de esto. Cris regresó al mundo de la publicidad y su imagen atrajo nuevas oportunidades laborales. Tiempo después, Gustavo Yankelevich comenzó a trabajar para Canal 11 y junto a Juan Carlos Mesa le ofrecieron ser parte del elenco de un programa humorístico para ATC. Esa noticia fue un exitazo. Pero tremendo, y yo entré recién a los 2 años después porque al principio él no quería saber nada, que se mezclaran los tantos, y Mesa le insistía y él no, y bueno. Nos hacía falta una ascensorista esbelta, canchera. Era muy particular porque de pronto subía un invitado y ella le decía, ¿qué piso? Y él le decía, lléveme a la casa de gobierno. Era un ascensor mágico. Como era mágica también la manera de anunciar los pisos de ella, que siempre llegaba con su muletilla a decir segundo. Y después entramos los dos en un poco la vorágine de todo esto. ¿Cuáles eran las ventajas y desventajas en ese momento de ser la esposa del gerente de programación de Telefe? Las ventajas eran muchísimas en cuanto a... Supongo que a Gustavo lo respetaban un montón en el canal y lo querían muchísimo, y había como un respeto intrínseco por mí porque yo era la mujer, siempre hubo mucho respeto. Y las desventajas tienen que ver con lo de siempre, con esta cosa que tenemos algunas personas, o el ser humano, de decir que porque de ver a las personas por lo que, si son la mujer, si son de plata, si son blancos, si son rojos, no vemos a la persona lo que realmente es. Luego del éxito de Mesa de Noticias, Cris se sumó al elenco de Amigos son los amigos. Posteriormente, se animó a conducir su propio programa de entretenimientos y a protagonizar una novela junto al actor Juan Palomino.